Hola, amantes del misterio y la historia. ¿Alguna vez se han preguntado si los ecos del pasado realmente pueden manifestarse en el presente? Hoy nos subiremos a un viaje fascinante y un poco escalofriante por las vías del misterio estadounidense para desenterrar una de sus leyendas más perdurables, el enigmático tren fantasma de Abraham Lincoln. Prepárense, porque esto es más que una historia. Es un viaje a través del tiempo, el dolor de una nación y la persistencia de un espíritu. Estamos hablando de un tren que, según la leyenda, recorre los Estados Unidos una vez al año desde 1865. Pero no es un tren cualquiera, ni transporta a pasajeros comunes. Este es el tren que, después del trágico asesinato del presidente Abraham Lincoln, llevó su cuerpo en un lento y solemne viaje de 2 semanas a través de 7 estados y más de 1.600 millas desde Washington, D.C. hasta su lugar de descanso final, en Springfield, Illinois. Imaginen el dolor, la conmoción, la nación entera en luto, despidiendo a un hombre que había guiado a Estados Unidos a través de su guerra más sangrienta. Este tren se convirtió en el símbolo rodante de esa despedida masiva, de ese duelo nacional sin precedentes. Y aquí es donde la historia toma un giro hacia lo sobrenatural. Se dice que cada mes de abril, en el aniversario de la muerte de Lincoln, este tren fantasma reaparece. Lo describen como un convoy oscuro y silencioso, envuelto en una especie de bruma espectral o humo verdoso, moviéndose sin hacer ruido, casi flotando sobre las vías. Las campanas, dicen, suenan con un tañido lúgubre, y los silbatos emiten un gemido distante que hiela la sangre. ¿Puedes imaginarte estar cerca de unas vías de tren en una noche de abril y escuchar ese sonido? Los vagones se asemejan a los del cortejo fúnebre original. El vagón presidencial adornado con banderas negras y un estandarte de estrellas, y detrás, un tren de vagones de pasajeros, todos cubiertos de un velo fúnebre. Pero la parte más escalofriante de la descripción es que, aunque los vagones están cerrados y las ventanas oscurecidas, a veces se pueden vislumbrar siluetas indistintas dentro, figuras sombrías que parecen estar de luto. Y lo que realmente pone los pelos de punta es la figura solitaria que a veces se ve en el último vagón. Se dice que es la propia sombra de Lincoln, inmóvil, observando el paisaje nocturno. A lo largo de los años, han surgido numerosos testimonios de personas que afirman haber presenciado este tren fantasma. Historias de operadores de tren que juran haberlo visto pasar, aunque sus horarios no coincidían con ningún tren real. Relatos de granjeros y residentes de pueblos pequeños a lo largo de la ruta original que hablan de luces extrañas en las vías en la oscuridad de la noche, o del inconfundible sonido de un tren que se acerca solo para que no aparezca nada físico. Incluso se habla de que los relojes de las estaciones de tren y los de algunos testigos se detienen misteriosamente en el momento en que el tren fantasma supuestamente pasa. Estas historias son solo folclore, ilusiones ópticas o auditivas, ¿o hay algo más? La ciencia racional, por supuesto, buscaría explicaciones lógicas: niebla que distorsiona el sonido, fenómenos atmosféricos, la potencia de la sugestión. Pero para aquellos que creen, y para muchos historiadores del folclore, estas apariciones son una manifestación del profundo impacto que la muerte de Lincoln tuvo en la psique nacional. Fue un trauma colectivo, un momento de quiebre para Estados Unidos, y quizás, de alguna manera, ese dolor y esa importancia histórica se han quedado grabados en el paisaje y en la imaginación popular. El simbolismo de este tren es inmenso. No es solo un tren, es la personificación del duelo nacional, un recordatorio perpetuo del sacrificio y la tragedia que definió una era. Lincoln fue un presidente que unió a una nación dividida, y su muerte fue un golpe devastador justo cuando la paz comenzaba a asomar. El tren fúnebre original fue diseñado para permitir que millones de personas vieran su féretro, para compartir su luto y honrar su legado. El tren fantasma, entonces,
Es una extensión de esa necesidad colectiva de recordar, de procesar el dolor y de mantener viva la memoria de una figura monumental. Pero no solo se trata del duelo. También hay una conexión fascinante con el espiritismo que estaba en auge durante el siglo XIX en Estados Unidos. La propia Mary Todd Lincoln, la esposa del presidente, era una creyente ferviente en el espiritismo, buscando consuelo en médiums después de la muerte de varios de sus hijos y, por supuesto, de su esposo. Para muchos en esa época, la idea de que los espíritus de los difuntos pudieran comunicarse o incluso manifestarse no era extraña. Era una fuente de esperanza y consuelo. En este contexto, un tren fantasma que lleva el espíritu de Lincoln no solo es una leyenda, sino una manifestación de la creencia popular de que el espíritu del presidente seguía velando por la nación. Él no solo había sido el líder en vida, sino que su esencia permanecía conectada a la tierra que tanto amó. El mito del tren fantasma de Lincoln se ha mantenido vivo a través de las generaciones, no solo en cuentos de fogata o en viejos periódicos, sino en libros, documentales y hasta en programas de televisión. Es un testimonio de cómo la historia puede tejerse con el folclore para crear narrativas que resuenan profundamente con la gente. ¿Por qué nos fascina tanto la idea de un tren fantasma? Quizás porque nos permite conectar con el pasado de una manera tangible, misteriosa. Nos hace preguntarnos sobre los límites de nuestra realidad y sobre la posibilidad de que los grandes eventos y las grandes figuras de la historia dejen una huella energética que trasciende el tiempo. Así que la próxima vez que escuchen un silbato de tren en la distancia o vean una extraña niebla en la oscuridad, especialmente en el mes de abril, tómense un momento. Podría ser solo un tren ordinario o podría ser un eco del pasado, el tren fantasma de Abraham Lincoln, haciendo su viaje eterno, recordándonos la profunda historia y el dolor que una vez recorrieron estas tierras. Es una leyenda que nos invita a reflexionar sobre la memoria, el duelo y cómo las figuras que marcan la historia nunca se van del todo. ¿Y ustedes habían escuchado antes esta leyenda? ¿Conocen alguna otra historia de trenes fantasma o de apariciones históricas? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen un me gusta si les ha fascinado esta historia tanto como a mí. Suscríbanse al canal para más viajes misteriosos a través de la historia y el folclore. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.